Dos ministros de Gustavo Petro al banquillo de los acusados. La Corte Suprema los llama a juicio por graves casos de corrupción. Colombia vive un nuevo capítulo de tensión política y judicial. Dos ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro serán enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia en medio de acusaciones que los vinculan directamente con escándalos de corrupción de gran magnitud. Se trata del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quienes enfrentarán juicios por presunto tráfico de influencias y manipulación burocrática en hechos que habrían ocurrido cuando ejercían otras funciones públicas. Ambos procesos, ahora en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, representan un duro golpe para el discurso de transparencia y cambio que ha caracterizado al actual gobierno. Dos procesos, dos ministros, una misma crisis institucional. La Corte Suprema ya definió los magistrados que estarán a cargo de las investigaciones. En el caso de Armando Benedetti, el magistrado Ariel Augusto Torres será el responsable del proceso, mientras que para Antonio Sanguino el caso estará bajo el análisis del magistrado Jorge Emilio Caldas. Esta fase judicial marca el paso de las indagaciones preliminares a una etapa procesal formal, con posibilidades de condena, lo cual eleva significativamente la gravedad del asunto. El caso Benedetti, Fonade, una olla podrida que regresa del pasado. Armando Benedetti, uno de los nombres más reconocidos en el escenario político colombiano, fue una figura crucial en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Actuó como su jefe de debate y se convirtió en una especie de emisario político del naciente gobierno. Posteriormente fue nombrado embajador en Venezuela, cargo que abandonó en medio de tensiones internas, para luego ser designado como ministro del Interior, una de las carteras más influyentes del Ejecutivo. Sin embargo, su carrera política siempre ha estado rodeada de controversia. La actual investigación judicial se remonta al escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, una entidad que en su momento fue denunciada por ser epicentro de contratos amañados, favorecimientos a terceros y manipulación burocrática. FONADE fue posteriormente liquidada y sustituida por la actual entidad Colombia Compra Eficiente. La Corte Suprema ha indicado que hay evidencias suficientes para presumir que Benedetti utilizó su posición como senador para intervenir indebidamente en decisiones internas de FONADE. En el escrito de acusación, se señala con contundencia. De las pruebas legalmente practicadas y valoradas, inexorablemente se desprende que en el grado de conocimiento requerido, es probable que el senador Benedetti Villaneda haya cometido el delito de tráfico de influencias de servidor público en calidad de autor. La denuncia inicial fue radicada por el abogado penalista Jaime Lombana Villalba, quien señaló que Benedetti habría promovido el nombramiento de funcionarios en FONADE con el objetivo de controlar la asignación de contratos de infraestructura y desarrollo regional. Estos manejos habrían beneficiado a aliados políticos y contratistas particulares. El trasfondo del caso pone en evidencia cómo desde hace años operan redes de clientelismo dentro del aparato estatal, donde entidades como FONADE eran utilizadas como fortines políticos para recompensar lealtades, garantizar financiación electoral y asegurar cuotas de poder en el Congreso. Antonio Sanguino, un viejo conocido del progresismo, ahora en la cuerda floja. El segundo caso es el del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien asumió su cargo en octubre de 2024 tras una reestructuración del gabinete del presidente Petro. Sanguino ha sido un político tradicional del progresismo colombiano, conocido por su activismo en la Alianza Verde y sus posturas a favor de la ética pública. Fue concejal de Bogotá, senador de la República y analista político, con presencia frecuente en medios de comunicación. Pero su trayectoria política también tiene sombras. Según la Fiscalía General, Sanguino estaría vinculado a hechos ocurridos en 2008, cuando era concejal de Bogotá. La investigación sostiene que el entonces concejal habría ejercido presiones indebidas para colocar a una persona de su confianza en el cargo de director del Hospital de Usme, uno de los centros médicos públicos más importantes del sur de la capital. La intención detrás de este nombramiento, según las pruebas recogidas por la Fiscalía, era controlar los procesos de contratación del hospital, en un contexto en el que los recursos destinados a la salud pública se convirtieron en botín político. De hecho, la Fiscalía menciona que entre los beneficiarios de esos contratos estaba Julio Gómez, empresario constructor ampliamente conocido por su implicación en el llamado carrusel de la contratación, escándalo que marcó negativamente la administración de Samuel Moreno Rojas como alcalde de Bogotá. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó la resolución que separó esta investigación del resto del proceso madre, lo cual permitió que pasara a la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional que adquirió Sanguino tras ser nombrado ministro por el presidente Petro.
En su declaración, Camargo señaló que se tiene información de que al entonces concejal Sanguino le interesaba tener un posicionamiento político sobre el hospital de Usme. Para ello habría sostenido reuniones con el entonces alcalde Samuel Moreno y con el secretario de Salud, Héctor Zambrano, ambos de su misma corriente política. Este hecho, de ser probado, implicaría una violación a los principios de transparencia y meritocracia en la gestión de la salud pública, además de una posible participación en redes de corrupción organizadas que operaban en el nivel distrital. ¿Qué significan estos juicios para el gobierno Petro? La presencia de 2 ministros activos en procesos judiciales por corrupción representa un terremoto político para la administración de Gustavo Petro. Desde su llegada al poder, el mandatario ha sostenido un discurso centrado en la lucha contra la corrupción, la transformación del Estado y la erradicación del clientelismo. Sin embargo, estos casos parecen contradecir de manera frontal ese proyecto. La pregunta que muchos analistas y ciudadanos se hacen es: ¿cómo llegaron al gabinete personas con estos antecedentes? ¿Fue una omisión, una jugada política o una contradicción en el corazón del petrismo? Ambos ministros fueron designados por el propio presidente, lo que inevitablemente compromete su responsabilidad política, más allá de los procesos judiciales en curso. El costo para la imagen del gobierno puede ser enorme, especialmente en momentos donde Petro busca consolidar reformas estructurales y necesita respaldo político en el Congreso. ¿Podrán seguir en sus cargos mientras son investigados? Este es otro de los dilemas que enfrenta el gobierno. Aunque constitucionalmente no están obligados a renunciar mientras no haya una sentencia condenatoria, lo cierto es que la permanencia de Benedetti y Sanguino en el gabinete podría debilitar moralmente al Ejecutivo. Algunos sectores ya han comenzado a exigir su salida para preservar la institucionalidad y dar ejemplo de coherencia ética. Desde la oposición, voces como las del senador Miguel Uribe Turbay y la representante Catherine Jubinao han advertido que mantener a ministros investigados por corrupción contradice el discurso del gobierno del cambio. Incluso algunos sectores del pacto histórico han expresado preocupación por el daño reputacional que esto puede causar. Un momento clave para la justicia y para la democracia. Más allá del impacto político inmediato, estos juicios representan una oportunidad histórica para la justicia colombiana. El país ha vivido durante décadas con la sensación de que los poderosos son intocables. Ver a ministros en ejercicio enfrentar la justicia envía un mensaje importante: nadie está por encima de la ley. Sin embargo, también es esencial que los procesos se conduzcan con total imparcialidad, sin presiones mediáticas ni cálculos políticos. Tanto Benedetti como Sanguino tienen derecho a la presunción de inocencia, y será responsabilidad de la Corte Suprema garantizar que los juicios se desarrollen con respeto al debido proceso, pero con firmeza frente a los hechos probados. ¿Reformar el sistema o seguir improvisando? Estos escándalos también reabren el debate sobre la forma como se eligen y nombran altos funcionarios en Colombia. El sistema actual, basado en cuotas políticas, favores personales y alianzas electorales, ha demostrado ser altamente vulnerable a la corrupción. Muchos expertos coinciden en que el país necesita avanzar hacia un modelo más técnico, meritocrático y transparente en la conformación del gabinete ministerial y demás cargos de alto nivel. Para el gobierno Petro, este puede ser un momento de inflexión. Tiene ante sí la oportunidad de marcar distancia, rectificar rumbos y demostrar con hechos que la lucha contra la corrupción no es solo un eslogan, sino una práctica real y sostenida. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Armando Benedetti y Antonio Sanguino deberían renunciar a sus cargos mientras enfrentan la justicia? ¿Consideras que el presidente Petro está manejando bien esta crisis? ¿O piensas que estos escándalos son prueba de que el cambio prometido se está quedando en el papel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Y si este tipo de contenido te parece valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal Voces del Poder, activar la campanita para no perderte nuestros análisis, y compartir este vídeo con quienes les interese la verdad detrás del poder en Colombia.